Ya en un minuto comenzamos, los que estemos, ¿sale? Buenas tardes, compañeros, compañeras. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesor. Sí, le escuchamos. Buenas tardes. Gracias por venir. Voy a abrir la cámara. Bueno, estamos en esta clase 14. Eh, Gracias por estar aquí. Vamos a ver un tema existencialismo. Y la estamos grabando, por supuesto, para todo el mundo, para todos los que la quieran acercarse. Y bueno, informarles algunas cosas, ¿no? Tenemos ya el trabajo final que van a tener que hacer, elaborar, la fecha de entrega de 17 de diciembre, o sea, en unas semanas, ¿no? Con eso vamos a evaluar el tercer parcial, ¿sí? ¿De eso tienen alguna pregunta? Las tareas van a contar lo mismo que cuando en el examen, van a ser décimas de punto, las vamos juntando, si van a alcanzar, si hicieron todas sus tareas bien hechas, van a alcanzar a lo más 2.5 sobre el trabajo final que van a entregar, ¿sí? Entonces eso debe de quedar claro, eso prácticamente es para que puedan subir su promedio, ¿no? Me da mucho gusto porque han trabajado muy bien, salieron muy bien en el examen, la mayoría. Creo que hay algunos reprobados, pero porque no presentaron el examen, se ausentaron, no han estado, tendrán razones suficientes, razones importantes, ¿no? Se les avisó por medio de los WhatsApp y otros lugares que si no habían hecho examen, pues se comunicaran. Algunos sí se comunicaron, algunos sí hicieron el examen y pues hicimos todo lo posible, ¿no? Bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo se han sentido? ¿Ya se vacunaron, por cierto? ¿Alguno de ustedes ya se vacunó? ¿Ya entraron? Ya están las listas, me parece, o el programa para meter su nombre y hacer esto de, de irse a vacunar. ¿Alguien ya se vacunó? ¿Les ha tocado? ¿Tienen fecha? Yo me vacuné. Luis, ¿te vacunaste? ¿Cuántos años tienes, Luis? 18. 18. Por eso ya te vacunaste. Es que hay ahorita está lo de los de 15, me parece, ¿no? 15 a 17. ¿Cómo está? ¿Alguien sabe? Fue la semana pasada, fue de 15 a 17, igual que los demás iban, pero esta vez acompañados con sus papás. ¿Tú ya tienes 17, Fernanda? ¿No? ¿15? ¿Más de 15? No. Yo tengo 18. Pero ya también te vacunaste, ¿no? Sí, ya solamente me falta mi segunda dosis porque Bueno. no llegué a mi fecha adecuada. Bueno, seguramente lo vas a poder hacer. ¿Alguien de los del periodo de 15 a 17 fue a vacunarse o no? Dana, Luis, Katy, Yo, Katy. ujú, ¿Y cómo estuvo? ¿Dónde fue la vacuna? ¿Dónde te tocó a ti? en la prepa 5. La prepa 5. ¿Cuándo te toca la segunda? No sé, todavía no me ¿Todavía no dicen. sabes? Esta fue la primera. Bueno, muy bien, ahí está. Hay que vacunarse, compañeros, ¿no? Bueno, no nos vamos a atrasar más en estas cuestiones. ¿Hay alguna pregunta sobre la cuestión del tercer parcial que quieren que aclare o ya vamos de lleno a la clase? Yo sí tengo Sí. varias con el trabajo final. A ver, un poco si puedes hablar más fuerte, Katy, porque no te escucho. Que yo sí tengo varias preguntas con el trabajo final. Si quieres las dejamos al final, ¿te parece?
al final de la clase? Sí, mejor. ¿Sí? Y ahorita ya comenzamos con la otra. Bueno, a ver, el tema que vamos a ver hoy es existencialismo. ¿Alguien hizo la lectura así que subimos el lunes? ¿Alguien la tiene leída y que nos pueda compartir algo de la lectura? Sin pena. Rápido, compañeros. Pues el tema es existencialismo y nos dan una pequeña bibliografía de Heidegger que pues se volvió nazi y otros datos que no recuerdo, pero así generalmente, que murió en 1976 a los 86 años. También nos hablaron de Sartre. Me acuerdo mucho que menciona que muere a los 75 años y que a su funeral lo acompañaron más de 20,000 personas. Y también de Levinas. De él nada más me acuerdo, bueno, así generalmente, que murió a los 89 años. Y ya después vamos a ver lo que es el Dasein, que significa el ser ahí. Y la exterioridad, lo que es para Levinas. Eso, muy bien, Katy. Por ahí vamos a comenzar todo, ¿no? Hay que recordar que los periodos, esta filosofía, ya es una filosofía del siglo XX, ¿sí? Y es una filosofía que se da en los años de 1900 hasta, pues, prácticamente todo el siglo. ¿Qué decantó en los existencialistas? Son varios, son diferentes autores. Ahora ya tenemos no uno, como veníamos viendo, Hegel, Nietzsche, Marx, ya no son un personaje solamente, sino son todo un grupo, son diferentes concepciones, ¿no? Ellos están viviendo los periodos de las guerras, las mal llamadas guerras mundiales, porque en realidad son guerras europeas. En estas guerras, a ellos les toca vivir los periodos entre guerras, ¿no? No los dos, algunos solamente la segunda, que fue la más brutal, cuando los nazis declaran la guerra. En estos periodos que van de 1914 a 1915, que es el periodo de la Primera Guerra mal llamada mundial, y el segundo periodo va a ser por ahí del 33 al 45, de 1933 al 45, el periodo de las guerras, la guerra devastadora, la Gran Guerra, como se le llamó en algún momento, ¿no? Y estos pensadores, en el contexto, imaginen este contexto de guerra, ¿no? Imaginen un contexto en el cual están cayendo las bombas, los nazis declaran la guerra y avanzan sobre diferentes países de Europa. Hitler tiene unos hornos impresionantes donde a todos los judíos los mete y los quema, ¿no? Los hace jabón y hacen muchos experimentos terribles, ¿no? En pro de la ciencia, digamos, alabando o justificando su práctica a partir precisamente de la ciencia, de la evolución humana. Acuérdense que esta idea de que solamente sobreviven los más inteligentes y los más fuertes, y entonces Hitler lanza algo así como la raza aria es superior a todas las demás razas y por lo tanto las razas inferiores, débiles, ayudémoslas a bien morir. Entonces, justificando como que son superiores, empieza a hacer una especie de ideología, de trabajo mental sobre la gente y se lanzan a matar judíos, ¿no? Sin ningún cargo de conciencia en algún momento, ¿no? Imaginen estos periodos en Europa, ¿no? En Europa, eso pasó todo en Europa. Europa quedó destruida por las bombas. Acuérdense que el final de las guerras es cuando para hacer ese síntesis, ¿no? El final de la guerra es cuando los rusos en Stalingrado, en un invierno, liquidan al ejército alemán, ¿no? Porque los alemanes no comprendían ese contexto y cuando llegan al contexto del invierno, el ejército rojo de Stalin, ¿no? Que se había formado con Lenin y se había formado con Trotsky, llegan y los hacen pedazos a los nazis y de ahí empiezan las diferentes batallas que van perdiendo hasta que
Hitler se suicida, o es lo que se dice que se suicida, y todos los demás es un caos. Entran los norteamericanos, entran los ingleses, los franceses a Alemania, dividen Alemania, después la van a dividir, hay una división, ¿no?, entre la Alemania oriental y la Alemania occidental, y vencen al grupo del eje. Estados Unidos todavía sigue luchando Japón, y Estados Unidos manda las bombas atómicas. Y con ese poderío militar, imaginen una bomba atómica, simplemente se acaba la guerra, ¿no? Y de ahí se divide en el mundo, ¿no? Estados Unidos comienza su poderío militar y pretende que América sea para los norteamericanos, y entonces se empieza a intervenir en todos los países latinoamericanos, ¿no? Inglaterra y Francia van a estar desarrollando el capitalismo en Europa, y la parte oriental va a ser negociada para los rusos y el bloque comunista. Así va a estar la guerra. Después va a venir una guerra fría que le llaman la Cuarta Guerra Mundial, que es una guerra fría que se da durante muchos años y que termina en 1989 con la caída del muro de Berlín. Una guerra entre el bloque capitalista y el bloque socialista. Bueno, hasta ahí más o menos de dónde decanta. Este es el contexto en el que están viviendo los existencialistas, ¿sí? Tienen que imaginarlo, ese tipo de vida, de destrucción, ¿no? Heidegger, me parece que en el 33 se declara nazi y no va a renunciar al partido nazi hasta su muerte, no va a morir siendo nazi. Sartre va a ser un pensador que con todo y doctorado, o con todo y sus estudios, lo mandan al frente de guerra a defender París, y es capturado y está preso durante como varios meses, y no lo matan, ¿no?, los nazis. Y él es traductor en realidad, ¿no? Me parece que él es traductor, sirve a la traducción a los aliados, ¿no? Y Emmanuel Levinas, él sí es judío, y él sí lo van a meter al campo de concentración y va a vivir ahí mucho tiempo y va a sobrevivir al campo de concentración. Toda su familia va a ser asesinada. Se salva su esposa Levi, ¿no? Margarita Levi, me parece que se llama, no recuerdo, y se alcanzan a salvar, pero toda su familia va a ser quemada en los hornos de esto, ¿no? Entonces, estos sujetos están viviendo esto. Todos en un primer momento son amigos en el sentido de que estudian todos son alumnos de Husserl. Edmundo Husserl es su maestro, digamos así como cuando van a hacer un posgrado, después de la licenciatura, todos se encuentran, está Levinas, está Martin Heidegger, que es alguien muy destacado y que además tiene las tesis más centrales del existencialismo, y de ahí todos los compañeros van a agruparse en torno a ese tipo de pensamiento. Sartre, Levinas, Merleau-Ponty, Gabriel Marcel, ¿no? Todos ellos se reúnen en las semanas para platicar en alguna casa, en la casa de Gabriel Marcel, y ahí hacen discusiones sobre lo que está, digamos, sobre la filosofía que están practicando. Entonces todos se conocen, pero cuando llega la guerra, cada uno va a tomar caminos diferentes y va a vivir el existencialismo de manera distinta, ¿sí? Esto pues, es el contexto histórico un poco para que lo empiecen a imaginar, dónde están situados todos estos pensadores, ¿no? ¿En qué consiste el existencialismo, no? Porque si no se nos va el tiempo y no hablamos nada del existencialismo, ¿no? El existencialismo, ustedes tienen que recordar su clase de Descartes, ¿no? La clase, no me acuerdo cuál es, en la cual Descartes tenía esto del pienso, luego existo. ¿Ya se acordaron? Acuérdense, compañeras, el pienso, luego existo. Descartes venía diciendo, yo soy un pensamiento, y mientras esté pensando, existo. Después de Marx, después de Nietzsche, ¿sí?, estos que le llaman filósofos de la sospecha, van a venir estos otros filósofos existencialistas que van a recuperar la cuestión del cuerpo. Y entonces ellos plantean que más que uno no es un pensamiento, que antes de pensar es necesario existir. Entonces, todo esto que parece un simple enunciado lógico, en realidad es una realidad. Es decir, los existencialistas ahora van a postular algo así como existo, luego
pienso. Es decir, el punto de partida no es estar pensando, sino estar existiendo. Entonces, primero se tiene que existir aquí y ahora, este cuerpo que tenemos que existir antes para poder pensar. Y esta es una vuelta de 180 grados a lo que se concebía filosóficamente con este paradigma que le llaman de la conciencia. ¿Por qué? Porque el pensamiento está en la conciencia y se parte primero de una conciencia primera. Y los existencialistas están diciendo, primero tenemos que partir de la existencia, de que estamos existiendo, que somos un cuerpo existiendo. Una vez que estemos ya existiendo vivos, que tengamos vida, salud, ¿no? Entonces podemos pensar. Pero el pensamiento solamente es una acción del ser humano, porque puedo existir y puedo comer. Puedo existir y después puedo bailar. ¿Sí me están escuchando esto? ¿Ustedes qué otra cosa podrían? ¿Existo luego qué? ¿Cómo lo pondrían ustedes? Porque el ser humano puede hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, una vez que presuponemos la existencia, podemos pensar, sí, pero también podemos hacer un montón de cosas que no solamente es el pensamiento. Entonces, ¿ustedes qué podrían decir? ¿Existo luego qué? ¿Cómo lo pondrían ustedes? ¿Algún ejemplo? ¿Alguien que se anime a decir algo? ¿Existo y luego vivo? ¿Existo luego vivo? No, aquí tendría que ser, mientras estoy existiendo, estoy viviendo. Ajá. Bueno, sí, pero, o sea, vivir en el sentido de disfrutar, porque una cosa es el existir, por ejemplo, el existencialismo es la vida misma, y otra cosa ya es vivir, disfrutar, no nada más respirar. Claro, por ejemplo, ahorita lo que dijiste, existo, luego respiro, ¿sí? Podría ser así. Existo, luego disfruto. Pero lo primero que tenemos que entender aquí, lo primero que tenemos que ver es que se parte de la existencia. Todos los demás, Fernanda, Dana, ¿Se Luis. puede decir que existo y luego amo? Claro, por supuesto. No podemos amar si antes no existimos. ¿Sí se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Gracias, Fernanda. ¿Sí? Compañeros, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Compañeros, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? Ahorita vamos a ir entendiendo, Katy, porque Fernanda, gracias. Porque primero, aquí lo que tiene que quedar claro es el principio. Acuérdense que cuando estábamos en los presocráticos, Tales de Miletos hablaba del arjé, del principio, el fundamento. Y aquí lo que se está moviendo es el fundamento. No partimos de la conciencia, sino partimos de que el fundamento ahora es la existencia. ¿Sí? No podemos amar si no existimos. No podemos escuchar si no existimos. No podemos comer si no existimos. Tenemos que existir primero para después poder, lo que decía Katy, vivir. ¿Sí? Pero cuando decimos vivir nos referimos a actos muy concretos. Para vivir necesito comer, para vivir necesito amar, para vivir necesito tal cosa. Pero para ese tipo de vivencia, de comprensión de la realidad, implica primero presuponer que estamos existiendo, es decir, que estamos viviendo ya. ¿Sí queda claro, más o menos? No los quiero confundir, más bien quiero que esto se aclare. ¿Sí? ¿Katy? Sí. ¿Sí? Bueno, una vez teniendo este primer momento del cambio, de giro que está dando, de paradigma que está dando, todos los existencialistas están partiendo de esto, ¿sí? Del existir y luego pensar, pero el pensamiento no se concibe como la única manera de existir, sino que se existe cuando se está actuando, en cualquier momento, en cualquier acción cotidiana, ¿no? Existo luego, no sé, voy al cine, ¿no? Existe, no sé si voy al cine, pero existo luego, veo una película, existo luego, como palomitas, ¿no? ¿Sí? Se dan cuenta que todo acto cotidiano tiene que ver con la existencia. Cualquier acto que ustedes hagan tiene que ver con la existencia y tenemos que presuponerla. Es lo que están diciendo los existencialistas, ¿no? ¿Hasta aquí está claro? Si no está claro, pregunten. Y si no, pasamos al segundo momento de la clase de existencialismo. ¿No? Bueno.
Me voy bien rápido porque nada más tengo una hora. Si tienen preguntas, no lo duden en, en mostrar su inquietud. Bueno, hasta aquí más o menos vamos bien, ¿no? Entonces dice Heidegger que en la filosofía se ha olvidado la pregunta por el ser. ¿Por qué? Porque sí, ok, ya presuponemos que está la existencia. Y si somos muy filosóficos, nos preguntaríamos, oh, ya estamos aquí, sabemos que estamos existiendo. Aquí la pregunta es, ¿por qué existimos? Filosófica. La pregunta filosófica es, ¿y por qué existimos? Si se dan cuenta, aquí es otra vez la pregunta ontológica. La pregunta ontológica desde los primeros tiempos es, ¿por qué estamos aquí? Pero ojo, a este tipo de corriente, ya en el siglo XX, después del cientificismo de Descartes, después de Marx, la ruptura de Nietzsche, de estos filósofos de la sospecha, llegamos a un mundo en el cual a estos autores, por lo menos a Sartre y a Heidegger, se le llama los existencialistas ateos. Es decir, podemos preguntarnos de dónde venimos, qué somos. Esas son preguntas ontológicas porque se preguntan por el ser, ¿qué somos? Entonces, cuando se pregunta por qué existimos, por qué estamos aquí, cuál es la razón de que Katy, Saúl, Fernanda, Dana, Luis, el profe Gabriel estén aquí. ¿Cuál es esa razón? ¿Por qué todo, diría Heidegger en su pregunta, es por qué todo esto que nos rodea, por qué esta vida que estamos viviendo, por qué esta existencia, y no más bien nada? Porque bien podríamos no estar, bien podríamos no existir, pero estamos aquí y tenemos conciencia de que estamos aquí. Una vez que tenemos conciencia de que estamos existiendo, la siguiente pregunta es, ¿y por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Alguien tendría alguna respuesta? ¿No? ¿Se podría responder eso? ¿Por qué estamos aquí? Yo sinceramente no lo sé, doy clases, lo que ustedes quieran, pero si me preguntan, ¿cuál es la razón de mi existencia? Digo, no lo sé. Y estas son las preguntas que está haciendo Heidegger. Ahora, alguien en el catolicismo podría decir, ¿por qué estamos aquí? Alguien que sea que conozca el catolicismo más clásico, si le preguntamos, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál sería la respuesta de alguien que es católico o que es creyente? ¿Ustedes cuál creen que sea la respuesta de alguien que sea católico creyente? Cuando le preguntan, ¿por qué estamos aquí? Porque Dios así lo quiso. Porque Dios así lo quiso, ¿no? Y de pronto cuando dicen Dios así lo quiso, uno dice, bueno, ya no me voy a preguntar por qué estoy aquí, porque es el plan que tiene Dios para mí. Y ya, punto, ¿no? Yo sigo con mi vida y no hay ningún problema. Y cuando me preguntan, ¿y por qué estás aquí? No sé, no lo sé, pero Dios ha de tener algún plan para mí. Y entonces eso me da cierta tranquilidad ontológica, ¿no? Es decir, una tranquilidad con mi ser. Ya no me hago esa pregunta, ya me la respondí. Y cuando me la vuelvo a preguntar, la vuelvo a responder, Dios así lo quiere. Pero después del cientificismo, de Descartes, la ciencia moderna y todo esto, que hemos dejado hemos dejado de responder con la justificación del Dios omnipotente, porque ya somos científicos. Ahora es, pregúntate por qué estás aquí, o preguntémonos cada uno de nosotros por qué estamos aquí, y responde sin la respuesta a Dios, así lo quiso. Y se darán cuenta, se convierte en algo complicado. Acuérdense que Nietzsche ya estaba diciendo, Dios ha muerto, este Dios de la cristiandad, ¿no? Este Dios inventado por el Vaticano, ¿no? Entonces, ahora tienes la responsabilidad contigo mismo de responderte, tú por qué estás aquí, para qué estás aquí, pero no utilices a Dios en esto, no metas a Dios en esta problemática. Y si se dan cuenta, llega un punto en el cual uno dice, ¿y ahora de dónde nos agarramos? Alguien puede decir, bueno, el Big Bang, la ciencia nos da ciertas respuestas y uno dice, bueno, sí, ok, el Big Bang ya por medio de la ciencia no se creó el mundo en 7 días porque Dios así lo quiso, sino porque una molécula de pronto estalló con otra y de pronto se empezó a expandir el universo y a partir de ahí, por cuestiones de muchos miles y miles y miles de años, se generó vida y por eso estamos aquí.
hay una respuesta científica a la pregunta del existencialismo sin meter a Dios, o aparentemente no se mete a Dios, ¿no? Sin embargo, la pregunta sigue vigente: ¿por qué estamos aquí? Y Heidegger y los existencialistas van a estar dándole vuelta al asunto. ¿Por qué están aquí? Ustedes pregúntense por qué están aquí. Si realmente saben cuál es la misión que tienen en esta vida. Es muy complicado, porque a lo mejor alguien puede saber a qué vino esta vida solamente cuando está en el punto de agonía, en el momento de morir. A lo mejor uno puede decir, justo antes del momento de morir, en ese momento llega la conciencia y decir, claro, yo vine al mundo solamente para esto, quizás, pero como no estamos en ese momento, todavía no lo sabemos. Entonces, cuando nos preguntamos por qué estamos aquí, nos estamos refiriendo a una pregunta ontológica. ¿Qué somos? ¿Sí? Otra vez, el ser. ¿Qué somos? ¿Qué somos como especie? ¿Sí? Aquí ya viene el tema del existencialismo. ¿Qué somos como especie? Los existencialistas se dan cuenta que somos el único ser que existe, por lo menos y que conocemos, que es el único que piensa la existencia. Es el único ser que piensa. Es el único ser que deja historia. Es el único ser que trata de dejar recuerdos de que existió en esta vida antes de morir. Ningún otro ser sobre la Tierra lo hace. ¿Ustedes conocen alguno? Si no es a través del hombre, no. Si no es a través de lo humano, porque el hombre es como muy Bueno, masculino sí, bueno, ante lo sí, humano. de humano. Acomodémonos acostumbrémonos a hablar un poco, no desde el hombre, porque dices el hombre y las mujeres, que no. Sí, pero tienes razón. Si no es a través del ser humano, ¿Cómo otros seres dejarían trascendencia? Luis, ¿querías decir algo? Francisco. Ya se me olvidó. Nos quedamos pensando. Sí, es esto, o sea, ¿existe otro ser? La pregunta, Luis, es, ¿existe otro ser que deje historia y que deje constancia de su existencia? ¿De que tenga conciencia de que está existiendo? Y se darán cuenta que solamente el ser humano tiene esta característica. A esto Heidegger le va a llamar en alemán el Dasein, ¿no? No sé cómo se escribe en alemán, Dasein, creo que así. Y se le traduce como el ser ahí. ¿Por qué el ser ahí? Porque es el ahí que está enfrente de mis ojos, ¿no? Ahí en cada uno de ustedes está un ser, es el ser ahí, ¿sí? Fernanda, Dana, Luis, Saúl, Katy. El ser ahí es cada uno de ustedes. Piensen cada uno de ustedes qué somos, por qué estamos aquí. Entonces por eso le llaman el ser ahí, el ser que está haciendo, que está aquí, ahora, ¿no? Ahora, dice Heidegger, como es una pregunta ontológica, ¿qué somos? Hay una pregunta por el ser, ¿sí? Cuando decimos ¿qué somos? Hay una pregunta que interroga por el ser. Por eso es una pregunta ontológica. ¿Qué somos? Y entonces dice Heidegger, para tratar de comprender qué es el ser, quién sabe qué sea eso, la pregunta de la filosofía desde Parménides o quizás antes, ¿qué es el ser? Va a decir Heidegger, podemos tratar de responder qué es el ser a partir de descubrir qué somos. ¿Sí? ¿Qué somos?
¿qué somos como seres humanos? ¿Qué somos? ¿Qué es el ser humano? Dice, bueno, es un sujeto que intenta trascender o que deja constancia de su existencia. Es un sujeto que tiene conciencia de que está existiendo y por lo tanto deja historia. No sé, si lográramos preguntarnos qué somos, para qué venimos aquí, quizás no lo podamos responder. Lo que sí dice Heidegger, sabemos, es que este sujeto, la única característica que podemos ver, que vamos a poder proyectar a futuro y que sabemos por qué está aquí, es que este sujeto o cualquier persona es un ser que va a morir. Entonces es un ser para la muerte. ¿Sí? Un ser para la muerte. Es decir, no sabemos por qué estamos aquí, no sabemos por qué dejamos historia, no sabemos por qué tenemos conciencia, pero lo que sí sabemos es que este sujeto, así como está aquí hablando, como Katy, como Saúl, como Fernanda, como Dana, como Luis y todos los que están, algún día y en cualquier momento van a morir. Y si se dan cuenta, esta idea es irrefutable. Quien diga yo soy inmortal, bueno, ahorita le aventamos, ¡puf!, le damos un balazo, lo que sea, ¿no? Para probar empíricamente si es cierto que es inmortal. Tendría que ser Dios. Y como, otra vez, en esta perspectiva atea, aparentemente atea, no somos dioses, sino como somos seres humanos, y como somos seres humanos, por lo tanto, no somos dioses. ¿Por qué? Porque morimos. Dios tendría que ser inmortal. Lo contrario al Dios inmortal es la existencia del existente, de este sujeto, de cualquiera de ustedes. Es que no somos inmortales. Y como no somos inmortales, somos humanos. La única característica del ser humano, irrefutablemente para todos en cualquier cultura y en cualquier lugar del mundo, es que vamos a morir. No hay escapatoria, compañeros, o sea, compañeras. Simplemente tendríamos que aceptar esto. El ser es un ser para la muerte. Y esto Heidegger lo va a estar diciendo en un libro que se llama Ser y Tiempo. En este libro de Ser y Tiempo va a llegar a esta conclusión. No sabemos por qué estamos aquí ante la pregunta de qué somos. Lo que sí sabemos es que vamos a morir. Y eso es lo seguro, lo único seguro. Otra de las problemáticas es que tampoco sabemos cuándo vamos a morir. O sea, sería fácil decir, mira, tú vas a morir en, no sé, en 2 días. Y si en 2 días yo voy a morir, me preparo para esos 2 días, porque ya sé que ese es el momento. Y entonces hago todos los pendientes que tengo, trato de despedirme de la gente que quiero que me recuerde, quizás, o aprovecho las últimas 48 horas de mi vida en, no sé, en hacer cualquier cosa, ¿no? Para disfrutar esta vida antes de morir. Pero lo más curioso de todo esto es que nadie, absolutamente nadie, sabe cuándo le va a llegar el momento de la muerte. Que ese es otro momento, el momento de sabemos que vamos a morir y me genera angustia. Pero lo peor del caso es que no sé cuándo voy a morir. Entonces, la verdad de Heidegger que descubre o que están planteando es que lo único irrefutable es que vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes yo les preguntara, como jugando, ¿no? ¿Qué creen, compañeros? Cada uno de ustedes va a vivir solamente 24 horas. ¿Ustedes qué harían en 24 horas? Luis, Saúl, ¿ustedes qué harían en 24 horas? ¿Qué sería lo primero que harían? Si supieran que van a morir. Dana, Katy, Fernanda, ¿qué harían? Luis. Festejar. Una fiestota, ¿no? ¿O qué? ¿Sí? Sí. Sí, puede ser. Sí, claro, cada quien tendría que definir en sus últimas horas de vida qué haría. Yo no sé si haga una fiesta, ¿no? Yo quizás haría un par de llamadas a alguien y me despediría. Quizás. ¿Ustedes qué harían si tuvieran solamente 24 horas de vida? Respuestas, así. Yo estaría, no sé, con las personas que más quiero. Así es. El problema es, no sabemos cuándo vamos a morir. Yo les digo, hipotéticamente, podemos decir, juguemos a que mañana vamos a morir, ¿qué harían? Ahora,
¿Es posible que mañana mueran? Sí, muy Sí, posible. por supuesto, pero no solamente mañana, es posible que en cualquier momento pase algo. Es decir, que ahorita que estamos transmitiendo aquí, que estamos haciendo esta clase, en este instante nos caiga un meteorito, cualquier cosa, se nos caiga el cerro, porque yo tengo un cerro, el Joalisli, ¿no? Y en cualquier instante, sin estar planeado, mueres. Entonces, esto es lo que nos arroja, es a saber y a pensar que la muerte puede llegar en cualquier momento, y ante eso, uno tiene que aprovechar la existencia. Es decir, es resolver rápido las cosas, ¿no? Es decir, no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Porque siempre hay ay, mañana lo hago, todavía tengo tiempito, me quedan 5 años en el bacho, me voy a aventar todos, ya cuando tenga unos, no sé, 25 años igual y salgo de la prepa y me meto a la universidad. Ay, pa' después. Y ya sale de la clase y en la esquina ahí pasa el micro y ¡pum! ¡Soc! Y no hiciste lo que pudiste haber hecho aprovechando el tiempo de tu existencia antes de que llegue la muerte. ¿Por qué? Porque hay mucho del judio-cristianismo o estas ideologías lo que plantean es de que después de la muerte sigue habiendo vida. Pero ojo, cuando el existencialismo plantea, olvidémonos del cielo y del infierno y de que si Dios hizo esto o no, lo único que tenemos que responder es aquí y ahora vamos a morir, ¿sí? Y esta vida que tenemos solamente tiene un inicio, ¿sí? Y un final. Que si después de la muerte hay cielo y el infierno, dice, pues olvídalo, haz como si no existiera el cielo y el infierno. Y te darás cuenta que hay un nacimiento, perdón, es que me sale aquí. Hay un nacimiento y hay una muerte. Y este es el lapso de tiempo que tienes para vivir, que tienes en la existencia. Entonces ya naciste, no sé, tienes 15, 20, no sé cuántos años puedas tener, y de pronto te das cuenta que también no está garantizado que vivas 50, 60, 70 años. Eso nada te lo garantiza. Entonces dice Heidegger, estamos viviendo el tiempo y cuando sentimos la presencia del tiempo, nos angustia. La angustia siempre es un sentimiento frente a la muerte. Y la muerte en realidad no sabemos qué es. Es decir, no hay nadie que nos cuente qué es. ¿Sí? Lo único que podemos saber es que vamos a morir, pero que sepamos qué es eso de la muerte no lo sabemos. Y entonces es un miedo, dice Heidegger, ante la nada. Es un miedo frente a la nada, porque no es algo que conozca. No conocemos qué es la muerte, sin embargo sabemos que vamos a morir. ¿Sí? No es lo mismo que el miedo, porque el miedo siempre es frente a algo, es decir, no sé si un perro me espanta, ¿no? Y es porque, no sé, porque de chiquito me mordió un perro o algo, lo que sea, un trauma que uno pueda traer, de pronto veo un perro y me da miedo, veo el perro, hay una cosa que veo y me da miedo. La angustia es un sentimiento ante algo que no conocemos, la muerte, eso sería la nada. Y por eso el título de Sartre es su libro El ser y la nada, ¿no? Pero el de Heidegger es el ser y el tiempo. Es decir, estamos viviendo aquí y ahora y vamos hacia la muerte. Entonces, todo minuto que pase es un minuto menos. Cada cumpleaños que se festeja, no, felicidades, cumpliste otro año, es un año menos de vida. ¿Sí? Y entonces pues, ni modo. Ya cada vez que crees que pase un año, más que felicitarte, es decirte, ya tienes menos años de vida. ¿Sí? Cada vez se acerca más a la muerte. Cada cumpleaños es un acercamiento más hacia la muerte. Entonces, más que, no sé, más que festejarlo, a lo mejor es necesario festejarlo, pero de pronto el festejo se convierte en algo distinto, ¿no? Ya no es, ay, cumpliste otro año, es, ojo, tienes un año menos de vida, ya viviste un año, ¿qué hiciste en ese? ¿Lo aprovechaste? ¿Sí se dan cuenta de lo que estamos planteando, lo que se está planteando desde el existencialismo? Y entonces se convierte el tiempo se convierte en un pasado, el pasado ya no existe porque ya dejó de ser. Cuando yo digo pasado, ya se fue, ya no está. Hace media hora, lo que sea que comenzamos esta clase, ese Gabriel, este profesor,
Este sujeto que está hablando ante ustedes ha dejado de ser hace 30 minutos lo que yo era. Y cada vez nos estamos acercando a otro momento. Estamos siendo. Es un estar siendo. Es un estarse moviendo en el tiempo. Es un tiempo que siempre está pasando y siempre se está yendo. Entonces el pasado no existe. El pasado ya dejó de ser. Lo que dije hace 5 minutos ya dejó de ser, ya no existe. Ya fue. Nos movemos en el presente, que es este presente siendo, y humanamente nos proyectamos al futuro. Y uno planea el futuro, ¿no? Es decir, yo no sé qué voy a hacer en 2 semanas, ¿no? Ya se acaban las vacaciones, tengo que evaluar, ya estoy planeando a futuro. Somos el único ser que planea estas cosas. Y tenemos una concepción del tiempo en estas, digamos, lapsos, pasado, presente y futuro. El futuro no existe. El futuro tampoco existe. Es una cuestión de proyectarse, de verse, pero no existe, es irreal, no está aquí presente. Lo único que tenemos es el presente. Y ese presente, otra vez, está en constante movimiento, se está yendo, es la cuestión del tiempo. Este es el tiempo existencial. El tiempo existencial es saber que estamos vivos y que nos estamos muriendo, ¿no? ¿Cómo entender el tiempo existencial? No sé si les ha pasado, siempre pongo este ejemplo, ¿no? A ver, voy a examen de filosofía, ¿no? Y para llegar a la escuela, pues ya se me hizo tarde, ¿no? Entonces, ya tengo que llegar. Y justamente enfrente va una persona que no tiene mi tiempo. Él ya lleva su tiempo, lleva sus bolsas del mandado, lo que sea, y va despacio. Y entonces uno dice, pero ¿por qué va tan lento? ¿No? ¿Por qué no puedo avanzar? Y curiosamente, cuando uno tiene más prisa es cuando el tiempo se hace más corto, ¿no? Dice, ya pasó, ya se pasaron 3 minutos y no llego. Y se vive el tiempo de una manera rapidísima cuando tienes la necesidad de llegar a algún lugar y que te esperan, ¿no? En cambio, cuando no tienes esa necesidad, el tiempo pasa muy corto. Así de, apenas pasó 1 minuto, yo, todavía me falta, ¿no? ¿Y por qué se vive las dimensiones del tiempo de manera distinta? Porque esa vivir el tiempo implica la cuestión de tener conciencia de tu existencia. Entonces hay quienes están viviendo de manera más apresurada porque se han dado cuenta y tienen conciencia de que en cualquier momento pueden morir. Y entonces no puedes dejar para mañana lo que tienes que hacer hoy. Si hoy te tengo que decir te amo, te quiero, te lo tengo que decir hoy, no puedo esperar mañana. ¿Qué tal si mañana ya no estamos? Ojo, estamos en medio del COVID. Y entonces por eso el existencialismo se convierte en una filosofía de la acción. ¿Sí? Actúa hoy y ahora, no dejes para mañana. No le digas mañana a alguien te quiero, dilo hoy. No le digas a tu padre, a tu madre, te voy a dar un abrazo porque te quiero. No lo dejes para mañana porque quizás ellos ya no estén. Dilo hoy, hazlo hoy. Sí se comprende esto de por qué el existencialismo nos arroja a dejar de pensar en que, mañana, después, a ver qué día. Porque uno cree que puede vivir 50 años, 60 años, 70 años o una eternidad y dices, no, espérate, eso no va a pasar. Tarde o temprano vas a morir. Y cuando uno se cae o va al hospital o pasa algo grave, se darán cuenta que uno piensa en la existencia. Frente a la muerte nos da una reflexión frente a la existencia, ¿no? Bueno, esa es la otra parte de esto que queremos plantear. Y por último, vamos a plantear el tema de la exterioridad, ¿no? Heidegger habla del ser ahí y del ser en el mundo, estamos en el mundo. Y a todo le llama el ser ahí, ¿no? El ente. Acuérdense que el ente siempre es como un objeto, el ente, los entes. Y dice Heidegger, el ser en el mundo, o sea, cada uno de ustedes, en su corporalidad, se encuentra frente a objetos y esos objetos los utiliza para algo, ¿no? Yo necesito sentarme, corto el árbol, hago una silla y la utilizo y me siento, ¿no? Sin embargo, Heidegger nunca habla, por ejemplo, y esto justifica a que a los judíos lo hagan jabón, ¿sí? Implica que como es un ente, es un objeto, yo lo puedo manipular, destrozar, comprar, usar, lo que sea.
¿Por qué? Porque está viendo al otro, al humano, a la otra persona, la está viendo como un objeto. Y esto es la ciencia moderna, un sujeto frente a un objeto. La psicología es eso, bueno, en fin, una serie de todas las ciencias sociales son eso. Tienen un sujeto frente a un objeto y analizan al objeto. Lo diseccionan, lo cortan, es un objeto manipulable como la naturaleza, ¿no? La Pachamama, toda esta idea de que la naturaleza es un objeto pasivo, ¿no? Y como es objeto pasivo, puedo hacer con ella lo que sea, explotarla, cortarla, hacer todo lo que yo quiera, producción capitalista, todo eso lo puedo hacer porque yo soy un sujeto superior. ¿Por qué soy superior? Porque no soy un objeto. Esto es lo que en algún momento Heidegger habla de el ser en el mundo. Somos cada uno de nosotros frente a objetos que utilizamos. Pero un ser humano no es un objeto. Un ser humano tiene una trascendencia, tiene un misterio cada persona, sin saber por qué estamos aquí, por qué nos encontramos aquí en la esquina, por qué nos encontramos en este salón de clases, por qué no sabemos por qué estamos aquí. Sin embargo, esa persona que está a mi lado, no la puedo tachar de objeto. No la puedo hacer jabón. No la puedo meter en un horno, porque es otra persona. Y como es otra persona, tiene dignidad, y como tiene dignidad, tiene un misterio detrás. Es un mundo, es otro mundo. Ese otro mundo que es otra persona no puede ser un objeto. Y por eso ahí viene la idea de Levinas cuando habla de la exterioridad. El otro no es un algo, es un alguien, una persona. Y esa persona es un mundo con todo su misterio. Como yo soy un misterio también frente a ustedes y ustedes frente a mí, somos un misterio, nos estamos revelando cuando platicamos, cuando nos conocemos. Y dice, esa persona, ahí retomamos la ética, y como Levinas es un judío, está haciendo esto, le está diciendo esto a Heidegger, el sujeto no está frente a objetos. No puedes meter a los judíos en un campo de concentración y quemarlos y hacerlos jabón. ¿En dónde se pierde la filosofía de Heidegger? En que ve todo como un objeto manipulable. Levinas dice no. El otro es un misterio, y por eso ese otro guarda cierto grado de exterioridad a mi yo. Yo no conozco a la otra persona. Jamás la voy a comprender en su totalidad porque es otro mundo. Está fuera de mi alcance. Es un misterio. Y ese otro, que no soy yo, es lo que Levinas llama la exterioridad. Y entonces con este tema de la exterioridad vuelve a tocar el tema de la ética, el ser humano frente al ser humano, y también salta hacia el erotismo, el deseo por el otro, el deseo por su abrazo, por su beso, este deseo que no sé por qué me llama y por qué yo me pierdo en las formas de su cuerpo, en el erotismo, en la sensualidad, y sin embargo jamás lo puedo poseer del todo porque no es un objeto. Lo puedo amar, lo puedo desear, puedo estar con las otras personas, que no es lo mismo estar con un objeto. ¿Sí? Entonces, esto es el tema de la exterioridad. La exterioridad tiene que ver con que yo no puedo al otro, humano, persona, poseerlo o utilizarlo como objeto, porque es un misterio. También el otro va a morir, sí, pero también podemos morir agarrados en un acto de amor. Y esto es lo que rescata Levinas, a diferencia de Heidegger, porque para Heidegger todo es, digamos, todo es para la muerte, y entonces todo es angustia. Y dice Levinas, no, o sea, si bien vamos a morir, aceptamos esa tesis, también podemos disfrutar la vida antes de morir en el amor. Y el amor solamente lo puedes hacer con alguien que no eres tú y que no puedes manipular, que ama su misterio, que amas, ¿sí? Amas, deseas metafísicamente, dice Levinas, a ese otro. No es que yo me como una manzana, me llena y lo desecho, sino es que cuando el otro yo lo veo, nos damos unos besos, al día siguiente deseo nuevamente estar con esa persona. No la puedo desechar porque la amo o lo amo. Entonces en este deseo metafísico por el otro surge el amor, y entonces por eso también la filosofía
¿sí? Acuérdense del amor al amor al conocimiento, al amor a la sabiduría, dice Levinas, no es que haya un amor a la sabiduría, es que cuando amamos, comprendemos. Entonces lo importante es amar para después poder conocer o saber. No es que yo ame a la sabiduría, es que yo amo. Y al amar, entonces empiezo a comprender el mundo, ¿no? Un poema de Jaime Sabines dice, yo no lo sé de cierto, pero lo supongo que cuando dos personas se aman, se van matando poco a poco. Un día despiertan y dice, ahí es lo que quiero decirles, y creen que lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, simplemente lo supongo. Más o menos así va el poema, ¿no? Entonces, ¿no les ha pasado en algún momento que de pronto no encuentran cómo expresarse, no hayan cómo comprender algunas cosas y cuando empiezan a sentir amor por alguien, de pronto como que las ideas y el mundo se aclara? Es lo que dice Levinas. El amor por el otro nos aclara las ideas. Es por el amor que nos sorprendemos del mundo, que vemos el mundo y nos parece maravilloso, porque de algún momento dice, ya sé lo que me querían decir antes. ¿Y cómo lo sé? Gracias a que amo al otro, no como objeto. ¿Cómo ven? Hasta ahí el tema del existencialismo. ¿Tienen preguntas, comentarios, dudas? Yo sí, con 2 preguntas de la tarea, pero es que ya va a empezar mi otra clase. Muy bien, las preguntas de la tarea, dirás rápido. Bueno, esa es la primera, donde me pregunta que cuál es el punto de partida para la reflexión. Yo lo que puse es que es la cotidianidad del mundo de la vida que permanece en el factum. Sí, efectivamente, lo que viene en la lectura. El factum es estar en este instante, ¿no? El mundo cotidiano, ya lo habíamos dicho, ¿no? Existo, es el punto de partida y siempre está aquí, no es un momento de estoy pensando, sino estoy aquí contigo platicando, ¿no? Ese es el factum, en este instante, ¿sí? Sí, está bien la respuesta, Katy. Bueno, y en la segunda pregunta, donde me preguntan que a Heidegger, que es el Dasein, ¿Qué es el lo Dasein? que, sí, lo que yo le puse es que no es la totalización del ser absoluto, sino la intotalización del humano, lo que nunca podrá ser absorbido en absoluto en la totalidad, Así es. que por definición es intotalizable, porque muere antes de ser totalizado. Lo Sí, humano, en tanto es, nunca alcanzará su totalidad. efectivamente es lo que viene en la lectura. ¿Qué más? Nada más Nada. eran esas preguntas. Sí, sí, sí. Aquí se trató de no de entrar en lenguajes técnicos porque eso viene en la lectura, pero se trató de explicar a grandes rasgos lo que implica el existencialismo y espero de luz sobre la lectura, ¿no? La que tienes ahorita, ahí en la mano. ¿Sí? Pero entonces sí está bien lo que contesté en ambas. Sí, pero tienes que ser más concreta, porque la última que estás respondiendo es una respuesta muy larga, ¿no? Es que ahí no sé bien cómo ponerlo. Tienes que sintetizar. Ahí viene la lectura. En la pregunta se responde con la lectura. No vas a tener problemas. ¿Sí? Entonces siento que podría quedar como lo humano en tanto es nunca alcanzará su totalidad. Lo humano nunca puede ser totalizado. ¿Por qué? Porque antes de que el absoluto lo absorbe, se muere. Y esa es la rebelión del ser humano. Lo que se revela a ser totalmente absorbido por el ser. Hay una rebelión del ser al tener conciencia de que no somos el ser en su totalidad. Y bueno, pero entonces sí podría quedar así, sintetizado ya. Sí, sí, sintetizado ya. Sí, bueno. ¿Qué más? ¿Alguien más? Ya estamos sobre el tiempo, nos pasamos 3 minutos. Yo me pasé 3 minutos. ¿Alguien más quiere decir algo? Ya para cerrar el día. Bueno, para las preguntas que tenía respecto al trabajo final, creo que mejor después podría escribirle un correo. O el WhatsApp, para que te las compartas y todos las podamos. Si no, da aquí al WhatsApp personal también, ¿sale? Y te las respondo rápido. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Bueno, ¿alguien más que quiera? Dana, Luis, Fernanda, Saúl. ¿Les aclaré algo sobre el tema o no? Bueno, si no nos queda más que despedirnos. Nos vemos la próxima semana.
¿sale? El mismo día. Y no me queda más que decirles, pues, como es fin de semana, ya nos vamos a ver, pórtense mal. Y si se portan mal, ¿qué vamos a hacer, compañeros? Si se portan mal, ¿qué hacemos? Pues me invitan, ¿no? Entonces váyanse desconectando. ¿Sí? Gracias, profesor. Hasta Hasta luego. luego, hasta luego. Cuídense mucho. Cuídense mucho.